Hola, buenos días. Mi nombre es Maylin Salguero y el día de hoy voy a presentar mi proyecto final de Public Choice. En el siguiente video voy a hablar sobre 5 temas que considero importantes sobre Public Choice o que me parecieron interesantes. El primero con el que quiero empezar es acerca de Public Choice and Public Policy. Primero que todo, Public Choice aplica el método económico para analizar las decisiones políticas. El enfoque de Public Choice es analizar la forma en la que la toma de decisiones políticas toma lugar, mientras que el análisis de políticas públicas describe la forma en que podría funcionar un proceso ideal de toma de decisiones políticas. Es necesario diferenciar entre las decisiones individuales y las decisiones colectivas en el gobierno. La primera diferencia entre la forma en cómo el mercado coloca sus recursos y cómo lo hace el gobierno es que las transacciones del mercado son voluntarias, mientras que las del gobierno es una elección hecha para todos los individuos. Las decisiones de mercado solo ocurren cuando tanto el comprador como el vendedor están de acuerdo para hacer la transacción. En cambio, en el gobierno, los impuestos y las regulaciones son impuestos a los ciudadanos a la fuerza y las personas no tienen elecciones individuales sobre ellos. El más típico enfoque económico es ver las razones por las que los mercados fallan, porque sí, los mercados fallan. En el siguiente tema vamos a hablar de algunas de estas fallas de mercado como lo son las externalidades, los monopolios, etc. Por lo tanto, al momento de querer ver las razones por las que los mercados fallan y no logran colocar los recursos de manera completamente eficiente y después derivan políticas que deben dar como resultado una colocación eficiente de los recursos. Los problemas más importantes de este tipo de fallo del mercado son la información y los incentivos, ya que si el mercado no tiene los resultados teóricos, el gobierno debería de inferir a dónde deberían llegar estos recursos. Sin embargo, el gobierno tampoco es capaz de alcanzar estos objetivos, por lo que Public Choice propone utilizar los mismos métodos económicos que los economistas usan para evaluar las actividades de mercado para evaluar las actividades del gobierno. Cabe mencionar acerca del interés individual y el interés público. Y es que no existe un interés público más allá que el interés individual. Por lo tanto, cuando las personas dicen el interés de un grupo de personas no es más que el interés individual de todos en un grupo. Algunas veces la producción de bienes y servicios está organizada por el gobierno, debido a que las personas quieren usar la habilidad colectiva para satisfacer sus propios intereses. Y es así como se van derivando las políticas públicas. Las políticas públicas se derivan de las preferencias de los votantes en la toma de decisiones democráticas. En este caso, los votantes son los demandantes de las políticas públicas y expresan sus preferencias a través de las urnas en las que ellos van a votar. Votar por un candidato en este caso implica votar por una plataforma de políticas. Sin embargo, no son solo los votantes los demandantes de políticas públicas, porque también hay un grupo de interés y empresas que apelan para que se hagan ciertas políticas públicas y en específico para su beneficio. En el siguiente tema también vamos a hablar acerca del mercado de políticas públicas. Pero por ahora quiero hablar del segundo tema. Como mencioné anteriormente, algunas de las fallas del mercado se encuentran en los monopolios, las externalidades y los bienes públicos. Pero, ¿qué es esto a lo que me estoy refiriendo? Realmente no me quiero enfocar tanto en los monopolios, sino más bien en los tipos de bienes, ya que esto es un tema importante para Public Choice. Principalmente quiero empezar con qué es un bien privado. Y los bienes privados son aquellos que tienen rivalidad en su consumo y que tienen capacidad de exclusión, a diferencia de los bienes públicos, los cuales los bienes públicos, en cambio, son bienes no rivales y no excluyentes. ¿Y a qué nos referimos con capacidad de exclusión? Y es que un bien no tiene capacidad de exclusión si no es posible lograr que la gente que no paga por ese bien lo use. Por ejemplo, si en estructura
edificio hermoso, una estructura de arte hermosa, no es posible excluir que la gente que no paga no la pueda ver. Es decir, los monumentos que hay en Guatemala no se puede excluir a la gente que lo vea a la hora de no pagarla, digamos. ¿Y qué nos referimos con rivalidad en su consumo? Un bien es rival en su consumo si el hecho de que una persona use el bien evita que otra lo use. Por el contrario, un bien no rival en su consumo, sí, el hecho de que una persona lo use evita que otra también lo utilice. Uno de los principales problemas de los bienes públicos son los free riders, porque los beneficios de los bienes públicos, como digamos cuando se fumía en algún lugar para que no nos dé dengue o alguna otra enfermedad y el gobierno ofrece este servicio, hay personas que no lo van a pagar. Sin embargo, todos van a salir beneficiados porque termina siendo un bien público. Ya hablamos un poco de los que son los bienes públicos, de lo que son los bienes privados, pero no son estos los únicos tipos de bienes. También hay otros tipos de bienes, como son los recursos comunes. Estos recursos comunes o un bien común son bienes que no tienen capacidad de exclusión, pero sí tienen una rivalidad en su consumo. Un ejemplo podría ser el atún en el océano, o las carreteras públicas, o el medio ambiente. También tenemos otro tipo de bienes. A este tipo de bienes se les llaman bienes tipo club, que sí tienen capacidad de exclusión, pero no tienen rivalidad en su consumo. Algunos de estos ejemplos podrían ser ver la TV o utilizar el Wi-Fi. Como tercer tema quiero hablarles un poco de lo que son las externalidades o los costos externos, los beneficios externos. Y es que las externalidades son todos aquellos costos o beneficios, es decir, costos o beneficios que recaen sobre terceros. Dicho de otra forma, son costos o beneficios que no se reflejan vía precios. Ahora vamos a hablar algunos ejemplos de las externalidades. Es fácil entenderlo de que son costos o beneficios que les recaen a terceros. Un ejemplo muy claro es hoy en día con las vacunas. El que si mucha gente se vacuna, digamos, contra la influenza o contra el COVID en este momento, quiere decir que se cortará la transmisión del virus. Pero si yo no me vacuno, pero los demás sí, entonces yo maximizo mi utilidad. ¿Por qué? ¿A qué me quiero referir con esto? Es que vacunarse tiene un precio. Aunque los gobiernos nos digan que ellos no nos van a cobrar por la vacuna, el vacunarte tiene un precio. El precio puede ser el tiempo de estar en las colas, los efectos secundarios, etc. Pero si no me vacuno, evito el costo privado de vacunarme. Pero si los demás se vacunan, yo cosecho ese beneficio externo de que los demás no me contagien. Esto podríamos verlo como una externalidad positiva, pero veámoslo por el otro lado. Si yo no me vacuno y las demás personas sí se vacunan, yo les estoy incurriendo en una posibilidad de que ellos se contagien debido a que yo no me quise vacunar, donde yo les podría generar una externalidad negativa. Las externalidades sí generan efectos negativos económicamente hablando, lo que podríamos llamarles una pérdida social. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Poder internalizar las externalidades, que significa ajustar los incentivos para que los tomadores de decisiones tengan en cuenta tanto los beneficios y costos de sus acciones, tanto privados como sociales. Por lo tanto, lo que queremos hablar es de que un equilibrio de mercado puede ser eficiente, aunque existan externalidades, y en la medida que haya un intercambio que internalice esas externalidades. Pero internalizar estas externalidades también tiene costos. Por eso ahora queremos hablar de los costos de transacción. Los costos de transacción son todos los costos para llegar a un acuerdo, es decir, los costos de identificar y poner de acuerdo a un comprador y a un vendedor. Existen diferentes tipos de costos de transacción. Están los costos asociados a las negociaciones, los cuales pueden ser los costos de iniciación, los de negociación. Pero ¿por qué es importante hablar de estos costos de transacción y cómo es que podemos internalizar estas externalidades? Y es que es necesario hablar de que cuando los costos de transacción son bajos, si los derechos de propiedad
no están bien definidos, es difícil resolver el problema de externalidades. Solo cuando los costos, solo cuando los derechos de propiedad están bien definidos es más fácil resolver estos problemas de externalidades. Ahora vamos a seguir con el siguiente tema. Vamos a hablar un poco de Ronald Coase. Pero ¿por qué Ronald Coase es tan importante en este tema que estoy hablando? Y es que Ronald Coase plantea el teorema de Ronald Coase. Y es que Coase decía que no importaba cómo se asignara el derecho terminaría en manos de quien le diera el uso con mayor valor. Pero como se dividía el valor entre las partes, sí dependía de quién tenía inicialmente el derecho. Pero este teorema únicamente sería válido si los costos de transacción son bajos. Es decir, siempre que los costos de transacción sean bajos, como los costos de negociar, el contrato, de encontrar a las personas adecuadas, entonces los recursos se alocarían a aquellas personas que valoren más el recurso. Para este momento ya abordamos varios temas de public choice, como fueron el public policy, los tipos de bienes, las externalidades, los costos de transacción y el teorema de Ronald Coase. Pero antes de concluir este video, quiero hablar de un tema que me llamó mucho la atención cuando estuve durante la clase, y es el mercado legislativo. Como mencioné en el primer tema de public policy, existen las políticas públicas, pero a raíz de las políticas públicas también existe un mercado de políticas públicas. Y es que los grupos de interés están continuamente lanzando recomendaciones de políticas a los legisladores, pero la legislación termina funcionando como un mercado en el cual, si yo fuera un legislador, estoy pidiendo votos para que se apruebe mi política pública. Por lo tanto, yo iré con los demás legisladores, con los colegas, a pedirles que voten por mi política. Lo que se crea un tipo de pagaré en el cual yo voto por tu política si tú votas por el mío. Entonces es interesante ver cómo es que, a pesar que cuando uno va a las urnas a votar, cree que está votando por un partido político o por una serie de políticas públicas, pero realmente al final estamos votando por pagarés que van a ser entre los mismos legisladores para cumplir sus propios intereses. Entonces esto fue todo. Muchas gracias.